Amén. Amén. Denme un aplauso al Señor, por favor. Gracias, gracias a todos. Pueden sentarse. Vamos corriendo, rapidito, es tardísimo. Son las 12:25 de la mediodía y me da pena siempre sacarlos tarde. Yo quiero sacarlos temprano. Los he extrañado a todos. El domingo pasado estuvimos en Guatemala y el antepasado, la hermana Emilia compartió con nosotros el testimonio. Así es que he extrañado un poco enseñarles en estos días porque hemos estado ocupados en ese sentido. Así es que vámonos por favor rapidito a Efesios, capítulo 4. Hoy van a correr conmigo, ¿de acuerdo? Hoy vamos a usar mucho la pizarra. Lastimosamente no se puede hacer más grande, ¿verdad, Jaime? Sí se puede. Que fuera más grande hasta allá, no importa si mueves para acá el proyector. Perdón que no te avisé antes, pero es que vamos a usar mucho la pizarra hoy porque vamos a trabajar en una especie de mapa conceptual. Quiero que vean qué es lo que vamos a hacer con eso. ¿Tienen sus notas? ¿Tienen sus cuadernos, sus lapiceros? Vamos a apuntar. Efesios capítulo 4. Yo sé que se lo saben de memoria, pero lo vamos a leer. Si se lo sabe, recítelo. Si lo tiene, leámoslo. 4:13. Vamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando comenzamos toda esta serie, hace aproximadamente 53 mensajes, imagínense. Prácticamente un año si agarráramos cada semana, cada domingo y lo pusiéramos de corrido, todo lo que hemos estudiado, en este capítulo de Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, hasta que lleguemos a esa meta, hasta el final, hasta el punto culminante de la carrera. Entonces miren esto, vamos a poner aquí arriba carrera cristiana o jornada espiritual, la vamos a poner. En jornada espiritual, cuando tenemos una carrera cristiana, una jornada espiritual, ¿dónde empieza esa jornada espiritual, queridos hermanos? ¿Cuándo empieza esa jornada espiritual? Cuando recibo a Jesús como mi Salvador. Ahí empieza el punto de partida, la meta. Está hasta el final, pero ese es el punto de partida, cuando recibo a Cristo. Ahí empieza mi jornada espiritual o mi carrera cristiana. Entonces la meta de Dios, el propósito de Dios en esta jornada espiritual es que lleguemos a la meta. Y vamos a poner aquí, llegar a la meta. ¿Qué, según Efesios 4, es la meta? Llegar a la estatura, ¿qué dice ahí? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la meta es la estatura, ¿verdad? Y les he enseñado que la palabra estatura significa ¿qué? A ver si se acuerdan. ¿Qué significa la palabra estatura? Madurez, así es. Significa madurez. ¿Qué otra cosa significa? Edad, tamaño. Entonces, el propósito de Dios al iniciarnos en la carrera no es dejarnos tal cual estamos o lo que somos, sino motivarnos, impulsarnos, llevarnos, cargarnos, ayudarnos para llegar a la estatura, es decir, a la medida, al tamaño, a la madurez de Cristo. ¿Sí? A la estatura, y aquí vamos a poner, del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Cristo es el varón perfecto. En Él no hubo falla, en Él no hubo errores. Él cumplió por completo la ley de su Padre porque estaba en su corazón, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, todo este hilo que hemos trazado a través de todo el tabernáculo, porque si ustedes se acuerdan, aquí recorrimos todas las partes del tabernáculo con cada uno de sus muebles.
A ver, voy a hacer más para acá. Todos están viendo la pizarra, ¿verdad? Todos los muebles del tabernáculo que hemos recorrido nos hablaban de una cosa. ¿De qué? Crecimiento. Este tabernáculo que está aquí, esto es la estatura de Jesucristo. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien, hermanos? Sé que esto es una remembranza de todo lo que por semanas hemos estudiado, ¿verdad? Si alguien no lo ha visto, ahí están en YouTube todas las prédicas. Miren qué pan de esa línea. ¿Están siguiendo? ¿Están tomando sus notas? ¿Sí o no? Ok, encontramos que estamos en el arca del pacto, ¿verdad? Y toda esa estatura o madurez o tamaño de Cristo nos llevó a estudiar uno a uno estos muebles. Estudiamos este, estudiamos este, estudiamos este, estudiamos este, estudiamos este, y ahora estamos en el sexto mueble, que es el arca del pacto. Y el arca del pacto, ¿qué contenía? Si vieron el estudio de jueves de hace como 4 semanas, ¿qué contenía? Contenía 3 cosas. Las tablas de la ley, contenía la vara de Aarón y la urna con el maná, ¿verdad? Representando la ley de Dios en el corazón, la provisión del pan de vida, ¿verdad? Y la autoridad y la soberanía de Dios por medio de la vara de Aarón que reverdeció. Si usted lee su Biblia, le estoy hablando en español. Si usted no lee su Biblia, le estoy hablando en chino, ¿verdad? Muy bien. Ahora vámonos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Adelante de Efesios, por cierto, ¿verdad? Cuando lo tengan me dicen amén. Entonces, ¿qué ha pasado? Miren, esta estatura, vamos a poner aquí, esta estatura de Cristo, o la madurez, el tamaño de Cristo, del varón perfecto, tiene una cabeza. Y esta cabeza o parte principal está representada por ¿qué mueble? ¿Qué mueble? Díganlo, hermanos. El arca del pacto. ¿Cuál es la cabeza de la estatura de Cristo? No, dígalo como que lo cree, como que lo sabe. ¿Cuál es la cabeza de la estatura espiritual de Cristo? El arca del pacto. Esa es la cabeza en la estatura, en la figura del tabernáculo. Está en el ámbito de la cabeza, en el lado de la cabeza, digamos. Este lado de la cabeza contiene la mente de Cristo. ¿Me están siguiendo? Entonces la cabeza, que es el arca del pacto, contiene la mente de Cristo. ¿Sí? Y ahora para eso vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5, también ya lo conocen y vamos a leer con fuerza. Vamos todos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muerte de cruz. Amén. Déjalo hasta ahí. Cuando leen el versículo 5, ya les enseñé, hace 2 semanas o 3 semanas, no recuerdo, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir. Y la palabra sentir, les enseñé que era, es la capacidad para amar. La palabra sentir en hebreo es levav, es el corazón amador, el corazón que tiene la capacidad para amar y entregarse. En pocas palabras, Filipenses dijo aquí, ¿verdad? Haya en vosotros la capacidad de amar que hubo en Cristo. Haya en vosotros la capacidad de entregarse
que hubo en Cristo. Pero también la palabra sentir, miren qué interesante, la palabra sentir también se traduce mente. Haya en ustedes la mente que hubo en Cristo. Bueno, y entre nosotros, Ronnie es un estudiante de psicología, ¿cierto? ¿Qué año vas? Tercer año. Ya te falta la mitad, prácticamente. Un poquito menos. Seguramente en tus clases te han enseñado que la mente, ¿verdad?, es algo extremadamente complejo de entender. O sea, el comportamiento del hombre es difícil de entender en un sentido. Claro, por eso ellos se dedican a estudiar eso, porque quieren entender por qué el hombre se comporta como se comporta, ¿verdad? Pero en la mente van a encontrar que hay un montón de ramificaciones y de formas y de maneras que uno actúa de una manera y nunca sabe que la raíz de esa forma de actuar es otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, dicen que cuando uno de grande no es muy afectivo con sus padres, porque no le gusta, ¿verdad?, probablemente sea porque de pequeño se sintió rechazado. Es un ejemplo. Probablemente de pequeño sintió que no era amado. Se sintió rechazado de alguna forma, tenía un compromiso, pero no amado. Pueden haber excepciones, pero digo, esa es la norma. Entonces, si ustedes ven, la forma de pensar, de actuar de la gente, muchas veces está guiada por patrones de vida. Esto es un ejemplo tan claro de ver que si un niño es maltratado en su casa, lo golpean, lo maltratan, le gritan, lo tratan mal, ¿qué creen que ese niño va a llegar a hacer al colegio? Usualmente va a tratar mal a los otros niños. Esto es, saben, evidente. Nosotros hemos visto casos que los padres se están divorciando porque están peleando mucho, y el caso de los niños, sucede que los niños en el colegio están respondiendo más a los maestros. Ahora, ¿por qué pasa eso? Es porque hay comportamientos que marcan a la gente y marcan su mente, marcan su forma de actuar. Aquí en la escuela bíblica nos pasó que había una personita, un niño, que estaba golpeando a otros, estaba maltratando y estaba respondiendo. Cuando fuimos a ver la raíz del problema, cuando platicamos con los papás, no es ninguno de los que está aquí, oiga. Cuando platicamos con los papás, resulta ser que esta personita, este niño, estaba viendo cómo su papá le golpeaba a su mamá. ¿Qué les parece? Entonces, vean cómo eso marca a las personas. Pero ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque la palabra pensar, sentir, corazón amador, también se traduce como mente. Ahora bien, el asunto es este. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos de alguna forma que la mente de Cristo, con todo lo que significa, fuera formada en nosotros? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que el pensar de Cristo fuera formado en nuestra mente? Que el sentir, que el amar de Cristo, que el entregarse de Cristo fuera formado en nosotros. ¿Cuántos lo quisieran? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué les pasa, hermano? ¿Están dormidos o qué? ¿Cuántos quisieran que esa forma de entregarse y de servir de Cristo fuera formada en nosotros? ¿Dicen amén a eso o no? Ahora les hago una pregunta. Cuando ya vimos todo esto, ¿verdad? El Señor nos manda a crecer y que la estatura y la medida y el tamaño, la madurez, el tabernáculo, la mente, el arca del pacto. Pregunta: ¿cómo puedo dejar que la mente de Cristo sea formada en mí? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué necesito hacer para que esa mente sea formada en mí? Digan ustedes, ¿qué piensan ustedes que se debe hacer? Bingo, hermana Jessica. Pablo dijo, haya en ustedes. Pablo no dijo, paguen para que la mente de Cristo sea formada en ustedes.
Dijo, haya. ¿Saben qué significa eso? En pocas palabras, dejen que la mente de Cristo esté en ustedes. Y aquí han aprendido por muchos años de lo que tenemos de servir en la iglesia, que crecimiento espiritual se traduce morir a nosotros mismos. ¿No es cierto? Que Cristo ponga su mente en mí significa que mi mente debe aprender a ceder. Que mi mente, que mis pensamientos, que mi sentir, que mi forma de amar debe ser sustituida por la de Cristo en mi mente. Pero aquí nos encontramos con una cosa. Para que podamos morir, para que podamos rendirnos, para que podamos entregarnos, para que podamos amar, se necesita una cosa. Se necesita morir a nuestro propio orgullo. ¿Por qué? Porque ustedes han escuchado la palabra dura cerviz en la Biblia, la frase dura cerviz, ¿la han escuchado? Este es un pueblo de dura cerviz, dice el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un pueblo de dura cerviz? O tener la cerviz dura, ¿vale? ¿Qué significa eso? Porque uno dice, ay, se ve bien bonito, qué dura la palabra. ¿Y qué es? A saber, hermano. Eso. Un pueblo de dura cerviz es un pueblo que está erguido. Es un pueblo que está alzado, que está altivo y que no tiene la capacidad de agacharse como para decir, es cierto, Señor, es mi culpa. Yo copié una frase hoy y dije se las voy a leer porque me impresionó mucho lo que vi. En realidad la vi en las redes sociales, pero dice lo siguiente: fue el orgullo lo que transformó a ángeles en demonios. Así de grave es el orgullo, hermanos. Fue el orgullo lo que transformó a ángeles en demonios. Y eso es lo que no nos permite morir en nosotros mismos. Entonces miren lo que les estoy tratando de decirles, pues. Cuanto menos hay de la mente de Cristo en mí, es mayor evidencia de que tengo mucho orgullo en el corazón. Es la verdad. Cuanto menos hay del sentir de entrega de Cristo en mí, es evidencia de que tanto orgullo hay en mi corazón. Que tanto me cuesta doblegar y quitar esa dura cerviz y ese cuello rígido que tengo, en el que no me gusta inclinarme, no me gusta postrarme, no me gusta tirarme al piso, porque Dios guarde, ese no es mi lugar. Bueno, vámonos a Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos 2, 9. Seguimos, porque, bueno, vean la pantalla, por favor. Esto que está aquí de la cabeza del arca del pacto, de la mente de Cristo, eso resultó, queridos hermanos, de un asunto que nos resultó, mejor dicho, a un asunto que se llama la mente humilde, ¿verdad? Y esta mente humilde, en esto estamos estacionados, tiene escalones en descenso, ¿verdad? Y el primer escalón, repito, era perder la reputación. El segundo escalón era ser un siervo. El tercer escalón, ¿qué era? Semejante a los hombres, semejante. Y el cuarto escalón, donde estamos, ¿qué es? Una condición de hombre, que es que despojarse de su gloria para ponerse una vestidura de humildad humana, para poder alcanzarnos a nosotros y para poder ser un ejemplo para nosotros. Entonces, a ver, tenemos que la condición de hombre Cristo la tomó para poder dar ejemplo.
de obediencia y entrega. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? La condición de hombre, Cristo la tomó sobre sí mismo para darnos ejemplo de obediencia, entrega, rendición, humillación y negación a sí mismo. Les dije la vez pasada, Cristo tomó una condición de hombre para decirle, le voy a enseñar cómo se hace. Porque si Él no nos hubiera enseñado cómo se hace, hubiéramos dicho, pero es que está difícil, nadie lo puede hacer. No, pero bendito sea el Señor que hubo un hombre perfecto que vino a hacerlo por nosotros para decirnos, yo les enseño cómo se hace. ¿Lo tienen? Hebreos 2:9. Léanlo por favor, vamos. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Momento, póngale pausa. ¿Cómo así? Dice Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice que todo fue creado por Él, ¿cierto? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, hágase la luz. Y Dios empezó a crear todo por Él. Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice que todo fue creado por el Señor, por medio de Él, para Él. Se los he dicho, estos pasajes se los he recitado una y otra vez. En Hebreo dice que Jesús es la imagen de la sustancia de Dios. El creador del universo, de los cielos, de todo lo que existe, visible e invisible. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 9, que fue hecho un poco menor que los ángeles. Wow. ¿Lo están viendo? Es como que yo le dijera en términos prácticos y entendibles, usted es un humano, ¿verdad? Le gusta ser un ser humano. Bueno, hermano, fíjese que usted tiene la oportunidad de convertirse en un animalito, en algo menos que un animalito. ¿Lo tomaría? No, ¿cómo va a creer? Si yo, ser humano, una persona, mire, eso es renunciar a la naturaleza. Eso fue lo que Cristo hizo. ¿Entienden el punto? Y la doctora Hicks lo decía de esta manera y yo lo reafirmo con ustedes. Nunca vamos a poder entender qué fue lo que Jesús dejó por nosotros. Porque ustedes y yo solo conocemos esta imperfección que tenemos. Pero ¿cómo así que lo perfecto se volvió imperfecto en el sentido físico mortal? ¿Cómo así que el creador se hizo menos que un ángel? ¿Cómo así que el creador se sometió a ser tentado por una de sus criaturas? ¿Qué es eso? Eso es una muestra de la humildad de Cristo. Eso es una muestra de entrega y amor a la voluntad de su Padre. ¿Me están siguiendo? Ahora, como les digo, a mí me gusta mucho jugar con su mente en el sentido de que puedan expandir su mente, ¿ok? Cristo pudo haber dicho, miren, no, yo no quiero un cuerpo carnal. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese cuerpo carnal que va a tener que morir? Si Él no conocía la muerte en la eternidad. ¿Cómo así que un cuerpo carnal? Ahora, piénsenlo por favor, pónganme su atención, toda su atención y piensen lo que les estoy diciendo. Quiero hacerlos pensar y después vamos a gritar, ¿ok? Por lo que les voy a decir. Quiero hacerlos pensar. Cristo, el verbo, estaba con Dios. Ahora piensen en esto. ¿Qué pudo haber pensado Cristo de haber sido separado de la gloria de su Padre por un cuerpo mortal, humano? ¿Cómo pudo haberse sentido Él de estar separado de su Padre por eso? ¿Sí lo entienden? Oigan, Cristo pudo haber dicho, mi Padre se puede avergonzar de mí, porque voy a tener un cuerpo mortal, un cuerpo humano. Mi Padre se puede avergonzar de mí. Oigan, los ángeles no me van a poder adorar porque yo voy a ser menor que ellos.
Ahora, piénselo de otra manera. ¿Qué creen que sintieron los ángeles cuando vieron a su creador en un cuerpo humano? Nunca se habían puesto a pensar en eso, ¿verdad? Ahora imagínense los ángeles así. El creador en pañales, dependiendo de dos personas. Porque, o sea, no crean que Jesús nació comiendo solo, hermano. Dependiendo de dos humanos mortales, finitos e imperfectos, que tenían que alimentarlo si lloraba, que tenían que cuidarlo, que se les perdió en el templo. ¿Lo entienden? ¿Cómo pudo haber visto un ángel a su creador limitado por esa situación, por esa circunstancia de su cuerpo humano, su condición de hombre? Pero yo lo que veo es que a Cristo no le importó separarse de su Padre, hacer una división entre su cuerpo perfecto, eterno, divino, y ponerse esta ropa de humildad de una condición de hombre, hacerse menor que las personas, que los seres que lo adoraban, en este caso los ángeles, para venirlo a traer a usted y a mí, hermano. ¿Y quiénes éramos, hermano? ¿Qué podemos ofrecerle al Señor? Y lo poco que le podemos ofrecer, aún así refunfuñamos. Perdonen que me ría, pero es que no lo puedo entender cómo somos así. Sentimos que el favor le hacemos a Dios, hermano. Hágame el favor. Dejó su gloria por usted, se hizo menor que ángeles por usted, se hizo menor que las personas o los seres que lo adoraban para venirlo a buscar a usted y a mí, y aún así a nosotros nos cuesta. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es real lo que les estoy diciendo o no? ¿Y saben para qué tomó toda esta condición de hombre, todo esto en lo que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, en lo que se hizo mortal para hacernos inmortales a nosotros en la eternidad? ¿Saben por qué? ¿Saben para qué fue todo eso, ese asunto? Fue porque Él sabía que en nuestra condición jamás hubiéramos podido tener acceso a una cura para nuestra enfermedad, a una cura para la enfermedad del pecado, a una cura para la enfermedad del orgullo. Dios sabía que ni usted ni yo íbamos a poder de ninguna manera, ningún ser humano iba a poder traer la cura a esta enfermedad que se llama orgullo, soberbia, altivez. Por eso Él se disfrazó, digamos, de un hombre, se puso un cuerpo de hombre, una condición de hombre, para traerle la medicina a usted y a mí. ¿Me estoy dando a entender? Acuérdense, la enfermedad mortal del orgullo solo puede ser curada a través de la humildad de Cristo. Lo voy a volver a repetir y apúntenlo, por favor, eso quiero que nunca se les olvide. La enfermedad mortal del orgullo solo puede ser curada a través de la humildad de Cristo. Él es el ejemplo perfecto de humildad. Muy bien, vámonos a Lucas capítulo 14. Este es un regalo para ustedes que hicieron el esfuerzo de estar aquí hoy. Van a aprender algo que nunca lo hemos explicado aquí en la iglesia, si el Señor lo permite. Y ustedes me regalan tiempo. Faltan 6 minutos para la 1. Pero si me dan permiso y me regalan 10 minutos más, se los explico. ¿Están de acuerdo? Lucas 14. Tengo que compartirles algo, miren. Dios bendiga la memoria de la hermana Hicks. Oigan esto. Antes de explicarles esto que les voy a leer ahorita aquí. Ella decía lo siguiente. ¿Quieren aprender por qué debemos estar más abajo? Decía ella. En los tiempos de oración, en los tiempos de intercesión. ¿A quién le gusta tirarse al piso? Sean honestos, ¿a quién le gusta postrarse
y tirarse al piso y entender que ese es nuestro lugar, ¿verdad? Ahí abajo, Señor, aquí es mi lugar, en el suelo, aquí estoy yo, aquí estaba yo y de aquí me levantaste tú, Señor. No fue mi fuerza, fue tu gracia, tu misericordia. Ella enseñó hace un tiempo, hace muchos años, lo siguiente. Algún voluntario, un chico, un voluntario, más que todo un joven, porque vamos a intentar una cosa. Un voluntario, por favor, que venga. Si no, lo escojo yo. ¿Qué pasa? ¿Tienen pena o qué? Josué anda de blanco, así que no te voy a traer a Josué, anda de blanco, te va a ensuciar. Vení, Mikey. No te hagas pena, no te voy a poner a predicar ni nada, hermano. Ok, miren esto. La hermana Hicks contaba esto, decía esto de la siguiente manera. ¿Saben por qué es necesario que entendamos nuestro lugar? Decía. Les voy a enseñar qué es lo que Dios hace cuando vamos al piso, decía ella. Y lo buscamos en intercesión y en humillación. Tírate todo el piso con el rostro en tierra, por favor. Cuando vienen a orar, eso. Cuando vienen a orar y a postrarse de esta manera, ella enseñaba lo siguiente. ¿Saben que una de las estrategias de guerra de hace mucho tiempo, en esa época, era que se tiraban al piso, ponían su oído en el piso para sentir la vibración de los ejércitos que se acercaban? Podían saber a través de eso, estaban tan entrenados que podían saber si estaban cerca, si estaban lejos, si venían, si no venían, si sonaban, cuántos podían ser, si eran muchos, si eran pocos. Todo eso era una estrategia de guerra. Entonces la hermana Hicks enseñaba que y eso es porque la persona entendía que en la tierra es que encontraba su estrategia. Entonces cada vez que ustedes vienen a postrarse aquí a la iglesia y se olvidan de todo y encuentran su lugar, créanme que Dios ahí abajo puede revelarles con lo que se están enfrentando, el enemigo con el que se están enfrentando, cuántos son, si son muchos. Y el Señor no lo hace para amedrentarlos, el Señor lo hace para que cuando ustedes vengan, se postren ahí y empiecen a orar y empiecen: Señor, muéstrame, Señor, aquí estoy, yo me rindo, me entrego. Y ustedes ponen ahí, el Señor prácticamente les está hablando al oído. Y está preparándolos para que ustedes puedan encontrar la estrategia necesaria para que cuando se levanten de la oración y empecemos la alabanza, ustedes están listos para pelear. Y ya Mikey ya sabe si vienen enemigos, si vienen, ¿verdad? Que no sé si pudiste oír, pero si ustedes ponen el oído, oyen que pasan los carros, oyen que pasan las... Sucede. Eso encontramos en el lugar bajo, que Dios puede hablarnos hasta en estrategias de guerra. Entonces ustedes deciden, hermano, usted está aquí parado, no va a oír nada. Mejor tírese en el piso, póngase el rostro en tierra y olvídese. Aquí nadie, miren, ni lo van a patear, y si lo patean, no se preocupe que no se va a dar cuenta quién fue. Ni lo van a patear, ni se va a dar cuenta, ni lo van a ver, usted no se va a dar cuenta. Ojo que no ven, corazón que no siente. Eso es que tírese al piso, cierre los ojos y empiece a clamar, y ahí le va a hablar el Señor. Y el Señor le va a mostrar con lo que se está enfrentando. Y cuando usted se levante, usted va a estar listo para pelear con lo que tenga que pelear. ¿Está claro eso? Va, gracias Mikey. Ahora bien, Lucas 14. El problema que tenemos es el siguiente. El problema es el que a nadie le gusta ir al piso. A nadie nos gusta ir al piso. Y el que diga que sí le gusta, no le creo. ¿De acuerdo? Lucas 14, versículo 7. Esto les decía, esto nunca lo hemos enseñado y probablemente lo ampliemos la siguiente semana si el Señor nos presta vida. Vamos a leer conmigo como un ejército, ¿ok? Vamos. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, léanlo por favor con fuerza, vamos. No te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén.
No, faltó el amén de ustedes. Ahí digan amén. Tienen que ver el mensaje de las 9 de la mañana. La pastora explicó los dos tipos de arpas que hay. El arpa humilde y el arpa exaltada. ¿Cómo el Señor puede desarrollar el arpa humilde en nosotros para poder tener un canto de exaltación? Tienen que verlo, porque eso está conectado con esto. Ahora, véanlo de esta manera, ¿ok? Uno se imagina un lugar así como el que ustedes están, ¿verdad? Y uno piensa y dice, esto es algo sencillo de entender. Moral básica y lecciones de humildad de Cristo, ¿verdad? Cuando vayan a un lugar, no lleguen a sentarse en el primer lugar. No lleguen creyendo que son la última Coca-Cola del desierto. No lleguemos pensando que le estamos haciendo un favor a alguien. Porque no vaya a ser, dice Jesús, que lleguemos al primer lugar y nos vengan a decir, mire, disculpe, ese lugar está ocupado, el suyo está allá atrás, aquí está ocupado para otras personas. ¡Qué vergüenza! ¿Cierto? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que buscar el lugar humilde, el lugar bajo. En pocas palabras, buscar servir a otros. Buscar estar dispuesto para lo que otros necesiten. Tenemos que buscar el último lugar. Ahora, se lo voy a poner en otra forma. Ya casi vamos a terminar. No piensen en un auditorio como en el que estamos. Piensen en un auditorio tipo teatro. ¿Han visto cómo son los auditorios de teatro? ¿Cómo son? No son rectos, sino que son en desnivel para abajo. ¿Ah? Entonces, bueno, aquí está el rey, porque aquí dice que hay un rey, ¿verdad? Y dice que aquí hay un lugar bajo, o lo que le llaman el último lugar. Eso se traduce también como el último lugar o el lugar bajo. Y luego hay otra escalera y vamos a poner aquí a una persona, ¿verdad? Aquí está usted y aquí estoy yo. Qué pena con los dibujos, pero no tengo mucho tiempo. Resulta ser que si usted y yo, querido hermano, si usted y yo llegamos a un lugar espiritualmente hablando, estoy hablando en términos espirituales, ¿verdad? Aplica moralmente y natural, pero aplica más en lo espiritual. Si usted y yo llegamos a un lugar y queremos de una vez llegar al lugar exaltado, al primer lugar, a que me pongan, aquí vengo, ya vine, aquí estoy, aprovechenme, aquí está el favor, miren, yo soy, usted, yo, mi, ti, o, a. Dice, no sea que el que te invitó te tome y te mande al último lugar, el lugar más bajo. Pero resulta ser, oigan lo que dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, es decir, olvídate de este lugar, olvídate de este lugar. Olvídate del lugar más alto, del primer lugar, ahí donde está el rey. Olvídate de eso, de donde está el que te invitó. No pienses en eso, que no te interese eso. ¿Ok? No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar tu lugar o el otro lugar para abajo. ¿Estás siguiendo? Más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. ¿Ven qué les digo? No está hablando en un plano físico, plano, valga la redundancia. Está hablando en un plano de bajar y de subir, de niveles. ¿Lo están viendo? Sube más arriba, entonces tendrá gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Lo están viendo? Ahora, resulta ser que usted y yo estamos aquí arriba. Somos esta personita que está aquí. Si usted y yo intentamos hacer esto, y queremos llegarnos a parar aquí a la par de este, ¿verdad?
No, no pasa nada, aquí estoy, como les digo, ¿verdad? Yo tengo el nombre, yo tengo conocimiento. No, mire, yo me puedo 45 versículos de la Biblia de memoria y 5 capítulos enteros y 2 libros de la Biblia enteros de memoria. Tengo mucho conocimiento en esto, tengo mucho del Señor en esto, he hecho mucho de esto por el Señor. Y yo quiero llegar a tomar el primer lugar. Pero hay una cosa aquí que estamos pasando por alto. Porque ahí dice, alguien que sea más distinguido que tú. ¿Quiénes son los más distinguidos? Ya los hice pensar. ¿Quiénes son los más distinguidos según ese pasaje? ¿Quiénes se imaginan ustedes que son los más distinguidos? ¿Será que tendrá más dinero? ¿Será que tendrá una mejor posición y por eso es más distinguido? La clave está en el versículo 11. Oigan, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. El que se humille será enaltecido. Hermanos, noticia: los distinguidos no son los que tienen más posición, más dinero, más riquezas. Los distinguidos son los que se humillaron. Los distinguidos son los que descendieron y tomaron este lugar bajo y abajo, en el lugar donde nadie lo veía, donde nadie lo felicitaba, donde nadie podía decir que eran lo máximo. Ellos esperaron en la última fila hasta que el amado, hasta que el esposo, hasta que el rey los mandó a llamar, porque ellos habían entendido que ese era su lugar. Lo que va a pasar aquí es una transacción bien fácil. Él va a mandar a llamar a los que están en el lugar bajo y va a mandar a bajar a los que están en el lugar alto. Esto nos habla de una cosa, queridos hermanos. Estas son las bodas del Cordero. Jesús estaba refiriendo aquí de lo que va a suceder en la eternidad. Jesús está hablando aquí de lo que va a pasar cuando ustedes y yo lleguemos al cielo, habiendo recorrido toda una vida en la que nos hemos negado, hemos obedecido, hemos entregado todo al Señor, lo hemos hecho por amor. ¿Saben qué va a pasar? La esposa del Cordero va a estar por ahí esperando. No va a llegar con alarde, no va a llegar diciendo: aquí vengo yo, ya vine, soy la esposa, vengo brillando. Ella va a estar ahí esperando en la última fila. Y en el momento en que el padre revele quién es la esposa de su hijo, algunos van a decir: no, miren, yo pasé tantísimos años sirviendo, toda mi vida y lo serví al Señor. Y el Señor va a decir: permiso, den permiso, porque allá atrás está mi esposa, la que aprendió a tener el lugar bajo siempre, la que aprendió dónde era su lugar correcto, la que aprendió a estar en el piso, entregándose, haciendo todo lo que tenía que hacer. Ella es la más distinguida. Ven, esposa mía. Ella entendió que ella no brillaba por luz propia, sino que brillaba por la luz del sol que le resplandecía sobre ella. Esa es la eternidad. En la eternidad el Señor va a mandar a bajar a los que pensaban que estaban arriba. Entonces, usted y yo tenemos que tomar una elección y una decisión hoy. O me siento en el último lugar y aprendo que ese es mi lugar, y aprendo finalmente que no soy nada, no tengo nada, no sé nada, no conozco nada, y que solo en Cristo lo puedo. O el día que lleguemos a la eternidad y al cielo, esperando: aquí vengo por mi corona. Hijo, perdón, pero usted no ganó ninguna corona. Su lugar no es aquí, su lugar es aquí. Porque son los humildes los que tienen parte conmigo. ¿Lo están viendo? ¿Me dan a entender? Ahora, leamos el último pasaje y nos vamos. Salmo 75:4. Y lo voy a dejar en pausa para seguir la otra semana si el Señor nos presta vida. ¿Lo tienen? Vamos. Dije a los insensatos: no os infatuéis. Ahora, yo sé que algunos dirán: ¿qué es esa palabra? Significa jactarse. No se jacten. Perdón, Salmo 75:4.
Dije a los insensatos, no os infatuéis, no se jacten, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Está hablando exactamente de lo mismo. Está diciendo, ¿quieren ser candidatos para que Dios los ponga en el lugar que ustedes esperan tener? Váyanse al revés. No esperen subir, mejor busquen bajar. Porque Dios exalta al humilde. ¿Está claro eso? Bueno, vamos a orar. Ahora sí los voy a sacar y dejamos en pausa esto para la próxima semana si el Señor nos presta vida. Oremos un momento, por favor.